Alan Villanueva, bienvenido a Gritones Podcast. No sabes qué ganas tengo de platicar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Braulio. Aquí estamos a la orden. Súper. Aparte que yo soy un atascado de los deportes y más de 10 años hice triatlón, que tú eres un referente del triatlón en México. Puta, pues imagínate las ganas que tengo. O sea, estoy literalmente al borde de la silla para conversar contigo y quiero de inicio pedirte que me cuentes sobre el perrito del autódromo que rueda mejor que muchos ciclistas. Ah, fíjate que una vez, fui a entrenar al autódromo con algunos compañeros de mi equipo y, pues, de esos perritos que salen, haz de cuenta, de pronto en el Tour de Francia o en el Giro y que van ahí con los ciclistas, ¿no? Pero a la par y corriendo por ahí. Entonces, estaban algunos ciclistas y entonces, pues, gritaban: "Ah, cuidado, el perro", y así. Y entonces, pues, yo la verdad es que vi al perro como que muy seguro de la ruta que iba caminando, o sea, no iba nada errático ni incierto, o sea. Entonces, pues sí, o sea, mi comentario fue muy acerca de eso, ¿no? Como el perro, pues, rueda mejor que, bueno, en este sentido corre, Eso sí, pero yo dije: "Rueda mejor que muchos ciclistas que están aquí", ¿no? Porque no les ha importado desarrollar la habilidad de manejar mejor su bici, o porque se sienten sobreconfiados sobre la bici, ¿no? Pero la bici es un instrumento y en cualquier momento, pues, si tú no le guardas respeto, pues tampoco te respeta, ¿no? Veo a mucha gente hoy en día que va con el celular sacando video y selfie, y la verdad es que nunca he visto a Matthew Van Der Poel haciéndolo, ¿no? Y yo creo que mejor que él, al menos en la ruta, pocos han de manejar la bici como él en el mundo, ¿no? Más que a él no lo veo. Entonces, es ¿cómo se llama? La grave ignorancia de la cual, en la cual vivimos, ¿no? Y la ignorancia de pronto, pues, da seguridad, por eso es que lo hacen. Yo no lo hago. sí, 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 total, total. Yo lo he visto muchas veces. A menos de que sea una GoPro o algo así, o que realmente yo diga: "Bueno, ahorita ya terminé y voy aquí despacito y voy solo", pero he visto a gente que lo hace delante de un grupo, haz de cuenta, bajando de la Marquesa a la ciudad y, pues, híjole, no saben a lo que están expuestos, pero bueno. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. A mí también me llama mucho la atención que ya hace tiempo que no salgo a rodar en pelotón, pero me parece una irresponsabilidad terrible y muchas veces son los propios coaches o los que están liderando al grupo que se les hace fácil sacar el celular y grabar al pelotón y cambiar de mano y soltar el manillar. Ojo, a lo mejor es muy habilidoso y llevas 30 años rodando, pero de todas maneras, un error ínfimo, casi imperceptible, tira al grupo y le puede romper la clavícula y puede ser algo grave. Y aquí 2 cosas, ¿no? O sea, una es que tú digas, es el que es más habilidoso y todo esto, pero como yo te decía, ¿no? O sea, Matthew Van Der Poel hace caballito en la bici de ruta con una mano y no se graba, ¿no? Exacto. Imagínate, Hablando de alguien que te diga: "No, es que yo domino la bicicleta", güey. quiero que el que me digas, haga el caballito en la bici de ruta con una mano y con zapatillas además, ¿no? O sea, Claro. empezando por ahí. Y la otra también, pues digo, sí lo quiero tocar, qué bueno que mencionas entrenadores. Hoy en día, fíjate que cualquiera es entrenador, esa es la realidad, ¿no? Entonces, entrenadores habría que comenzar a distinguir, qué es entrenador y qué es un líder de un grupo de amigos, el cual, pues, de alguna manera, a lo mejor porque es el más destacado o el más avanzado, pues, se siente con el conocimiento o la autoridad de, ponerse ese pronombre de entrenador, porque para eso Totalmente. se necesitan títulos, y para obtener títulos necesitas, horas prácticas y horas de estudio, cosa que yo creo que en la mayoría de los que se dicen entrenadores no las hay, ni en práctica ni en teoría, ¿no? Entonces, este, pues también, ¿no? Desde ahí, ¿cómo se llama? Surge la ignorancia. Te puedo casi asegurar que los que son entrenadores de título no hacen eso del video en la bicicleta. Y los que no tienen ese título, pero ellos se lo adjudican, pues, seguramente sí lo hacen. Hablamos del Autódromo Hermanos Rodríguez, que es un lugar
pues literalmente para autos de carreras en la Ciudad de México, en donde a ciertos horarios los ciclistas les es permitido entrar y rodar, ¿no? Y hacer entrenamientos de diferentes tipos, que seguramente tú como entrenador, Alan, tienes diferentes rutinas para tus atletas. Ya llegaremos también hacia allá, cómo te convertiste en coach, ¿no? Porque vienes de competir a muy alto nivel. Y fíjate que me apetece ahorita que recientemente sucedió una tragedia en el Tour de France. Cuando salga el episodio, a lo mejor ya el tour está muy avanzado, pero a mí fue, pues sí me consternó porque cuántos años, cuánto entrenamiento, cuánto sacrificio pone un ciclista de altísimo rendimiento. Yo creo que de los mejores velocistas que tiene este mundo hoy en día, que es Jasper Philipsen, y que pararse en los pedales como estos cuates lo hacen y subir a más de 60 kilómetros por hora con sus piernas en plano. O sea, puta, es que son unas máquinas, cabrón. Y como ahorita estamos hablando de un pinche celular que se le hace fácil a la gente grabarse y sacarlo, y este cuate con toda la atención, tratando de ganar el sprint en el Tour de France, en la tercera etapa, si no me equivoco, y un error de alguien más, y ahí quiero preguntártelo directo, si fue un error del otro ciclista que se movió de más al momento del pedaleo y lo raspa o lo ligeramente empuja y a esa velocidad, o sea, se rompió la clavícula, tuvo que abandonar el Tour de France, se raspó toda la espalda, o sea, hay escenas dramáticas. Sí, ¿Qué tanto fue responsabilidad del otro ciclista, Alan? yo creo que es una responsabilidad compartida, o sea, yo no podría decir, o sea, sobre todo porque él tenía de alguna manera cierto margen de espacio. Para ellos margen de espacio son 10 centímetros, no vas a creer que es un metro. Entonces, sí tenía yo creo que ese margen, este, pero yo creo que es una responsabilidad compartida porque, como dices tú, ¿no? Es concentración total, pero a veces esa centésima de segundo en la que a lo mejor él se desconcentra o se pone flojito o no aguanta el recargón del de al lado y, o sea, ahí en ese momento es, digamos que es como la UFC del ciclismo, ¿no? Entonces, tienes que estar concentrado para que aguantes lo que quiera que pase en ese segundo, pero tienes que estar anticipado una centésima antes, una micra de segundo antes, para que lo puedas resolver, ¿no? Entonces, pues sí fue un acontecimiento desafortunado, pero, pues, así es, ¿no? Es descuido de ambos, pero, pues, el accidentado de pronto, pues, se lleva la peor parte, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, repitiendo, el nivel de destreza que tienen estos tipos, y a pesar de que han entrenado toda su vida para ese momento, se cayó, o lo tiraron, o fue una combinación de factores, pues imagínate los que están empezando a rodar, o el coach que se dice ser coach, que saca su celular, o que tiene cierto grupito, pues, ¿con qué facilidad se pueden caer, Alan? O sea, si estos tipos que son los monstruos del ciclismo se caen. Yo, yo he aprendido, pues, ahora sí que a base de raspones que, con la bici no se juega, ¿no? O sea, es hasta parte de rodar es revisar tu equipo, ¿no? Este, yo podría dar casi asegurarte que todos estos profesionales, antes de subirse a su bici, checan sus frenos, checan las llantas y checan que no esté nada flojo. A pesar de que tienen los mejores Tiene técnicos sí, del mundo. sí, pero el mecánico tiene que atender 10 bicicletas, y si la décima es la más importante y la agarra a las 11 de la noche, pues, tal vez ya está cansado el mecánico y le faltó el último apretón al tornillo más importante, ¿no? Uy. Entonces, pues, la rodada puede terminar en un error humano, pero yo creo que el responsable es el que va arriba de la bici. Platícame de una anécdota que recuerdes relacionada a la bicicleta que te enseñó un montón, porque lo viste o porque tú lo viviste personalmente en estos años que tienes rodando y decir, esto se puede prevenir, carajo. Esto es básico y pasó esto. Este, yo creo que
antes que nada es que también hay una sensibilidad física como si fueras vidente casi, casi, en el cual tú te subes a la bici y ese día no te sientes bien. O sea, no te sientes bien porque no sales en tu mejor día, como en aspecto de seguridad, ¿ya me explico cómo? Como si fuera un futbolista a cobrar un penalti, y le ves la cara al futbolista y dices: "Híjole, no se ve que la vaya a meter". Yo podría como trasladar esa especie de sentimiento a mi persona y decir, yo Dame creo un que ejemplo, un día que tú recuerdes que digas: "Puta, me acuerdo que me levanté con el pie izquierdo y me trepé a la bici y me la puse o corrí un riesgo cabrón". me rompí la clavícula, había ido al triatlón de las Estacas un día antes, estaba preparando mi segundo Ironman, sí, no, mi tercer Iron, mi cuarto Ironman, era el tercero de Cozumel. Y, creo que estaba en mi mejor momento, este, había hecho el triatlón de las Estacas, y al otro día había una carrera ciclista aquí en Reforma, de estas de Office Max, y entonces, pues, yo dije: "Bueno, como que es un buen entrenamiento, voy a hacerla", y, y iba a desayunar con mis padres ese día, pero yo les dije: "Los veo más tarde porque voy a la carrera", y ellos me dijeron: "Pero si ayer fuiste al triatlón, ya mejor vente". "No, no, no, sí puedo, la hago, son 40 kilómetros, los hago en 1 hora, al ratito nos vemos, a las 9 ya estoy ahí", ¿no? Y entonces, pues, entre que ellos me decían, yo estaba un poco cansado del triatlón, y de pronto dije, no, sí voy, y desde que estaba ahí, no era un relajo encontrar lugar, o sea, había muchos factores, además, que me estaban diciendo: "Ya no hagas la carrera", o sea, ¿no? Y hice la carrera, y faltando yo creo que 200 metros, igual en un sprint, te digo, fue una cuestión de que yo quedé encerrado, me recargué con el de al lado no aguantó mi recargón, su bici se metió abajo de mi bici y yo salí volando y me fracturé la clavícula, ¿no? Entonces, enseñanza, pues, es como decir, a ver, si todo de pronto se está poniendo en contra, te están sugiriendo que no vayas, tú no te sientes en el mejor de tus días, están surgiendo sucesos que te dicen: "Regrésate", pues, es cuando digo, regrésate, ¿no? Eso es en mi vida personal, ¿no? Y de la forma externa que yo lo he podido también, este, de alguna manera también reconocer, hace, 13 años, preparaba a un alumno mío para su Ironman, su segundo Ironman en Frankfurt, y un mes antes del Ironman, con todas las prevenciones que te imaginas, su camioneta de resguardo con torreta, una lona que decía precaución ciclistas, se cae en la bicicleta, cae mal, tiene un accidente muy grave y fallece, Uf, ¿no? Y hace un mes, un amigo de Chile, un gran amigo mío, Matías Opitz, él, pues, salió a rodar igual, pues, después de igual lo conozco a él desde el 99, quiere decir que lo conozco desde hace 26 años, se fue a rodar allá en Santiago, bueno, en Chile, no sé bien si fue en Santiago, y pues nada más me llegó la noticia de que, pues, tuvo un accidente en la bici y falleció, ¿no? Y el fin de semana antes había corrido un maratón en 2 horas 34, o sea, estaba puesto para regresar a Hawái y tenía todas las ganas, y pues es un descuido, o sea, no podría decirte que a Matías le faltaba experiencia, ¿no? O sea, lo conozco desde hace 26 años, y hace 26 años ya era un atleta de alto rendimiento, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado porque uno sabe cómo sale, pero no cómo regresa. respecto a eso, Alan, fíjate que me interesa preguntarte, ¿cómo poder calibrar no sé si es moda, pero, pues, ya sabes que estas frases motivacionales, ¿no? Si no duele, no sirve. Y contra toda estadística, rómpela. Y aunque no quieras, hazlo. Y no escuches el dolor. Tú, entrena y atraviesa cualquier adversidad, y entonces creo que ahí el trabajo fino es decir: "Puta, pero a lo mejor son intuiciones que te están diciendo: 'Cabrón, no tienes que subirte a la bici, güey'". O sea, oye, es que no, van a pensar que no puedo, van a pensar que estoy cansado, van a pensar que soy un no sé qué, y ya sabes, el bullying deportivo y la chingada.
¿cómo poder calibrar eso y ser gentil con tu cuerpo, con tu intuición, con estas señales que tú comentas, y salirnos quizás, ¿no?, de estos eslogan motivacionales de atraviesa la adversidad y contra todas las apuestas en tu contra, ve a entrenar y súbete y gana, y aunque no quieras, hazlo. Mira, yo creo que yo lo veo muy simple, ¿no? Hay una curva de aprendizaje y hay una curva de la vida, ¿no? Entonces, pues, en la curva del aprendizaje, uno empieza sin saber hacer nada, y llega un momento en el que uno, pues, si se dedica al alto rendimiento, puede llegar a un alto nivel de aprendizaje a modo práctico, ¿eh? Porque ya uno, pues, vamos a ser concretos, uno lleva ya sus 10,000 horas prácticas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, podríamos decir que su línea de aprendizaje puede comenzar a caer. No se le van a olvidar las cosas, pero no se va a volver a subir a la bicicleta como se suben los elites de 22 años. ¿Me explico? Porque el de 52 años no tiene la misma movilidad del de 22. No es que no lo pueda hacer. Entonces, esa es la línea de aprendizaje. Y la línea de la vida, pues, está muy fácil de poderla distinguir, ¿no? ¿En qué momento te encuentras? Un niño que está aprendiendo, pues, tiene mucho que perder, sus papás no lo cuidan. Entonces, tienen que ser prudentes de dejarlo hacer lo que esté dentro de un margen de seguridad. Y luego hay un espacio ahí, una laguna, que, pues, es la laguna, digamos, de la del alto rendimiento, en la cual, pues, hay adolescentes, hay jóvenes, adultos jóvenes. Yo creo que hasta la etapa, digamos que, plena de un triatleta elite o de un atleta elite, vamos a decirlo así. Y después de eso, me voy a referir a alguien que es un atleta elite, pero es más precavido. No es lo mismo Fernando Alonso en el coche de Fórmula 1 que Max Verstappen. O vamos a suponer Kimi Raikkonen. Fernando no tiene hijos, perdón. Pero Kimi Raikkonen, pues es un gran piloto, pero guarda mucho más precauciones, porque tiene mucho más que perder que Max Verstappen, que no tiene hijos, a lo mejor no ha llegado a encontrar el valor, ¿por qué se tiene que cuidar más?, ¿no? Entonces, pues, siguiendo esto, en la etapa de la curva del aprendizaje, pues, va ya también muy de la mano con lo que te digo, en la etapa de la vida, ¿no? Entonces, si yo sé bajar a 80 kilómetros por hora, pues sí, sí lo sé hacer. ¿Y qué puedo obtener yo de 47 años? Pues nada más una grave lesión. Yo ya no voy a ir a las olimpiadas, yo ya nada, o sea, yo más bien tendría que ser lo más precavido posible, y si más bien quiero superar esos límites, pues lo que sí puedo hacer es algo sobre, medios controlados. ¿Cuáles son esos medios controlados? Pues que ya esté en una alberca, que haya salvavidas, que diga: "Voy a hacer una serie fuerte", pero que tenga un equipo de auxilio inmediato, ¿no? Si voy a hacer lo mismo corriendo, pues que sea en un área donde hay mucha gente. Si me voy a correr al bosque, pensando en que voy a correr el récord desde el Ajusco hasta el Desierto de los Leones, y me voy a ir solo, y me voy a ir en la noche, pues nada me garantiza que voy a llegar con vida, o que voy a llegar bien, si me la voy a ir a jugar. Lo puedo ir a hacer solo, siempre y cuando me vaya cuidando. Y es lo mismo en la bici, en la carretera, ¿no? ¿A ¿Qué les cuánto? contestas, Alan, cuando te dicen: "No puedes", o "Ya no quieres", o qué, o "Estás cansado"? ¿Qué contestas? Mire, yo creo, al menos yo, y yo creo que, creo que estoy en una posición en la cual yo hoy tengo algunos conocidos, seguramente de mi camada, nos conocemos muy bien. Nosotros ya estamos en un punto en el que no le tenemos que demostrar nada a nadie, ¿me explicó? Lo que hicimos ya lo hicimos, ¿no? Al menos nosotros tenemos algo que es muy importante, reconocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí me puede decir alguien: "Sí, pero tú no fuiste a las olimpiadas", ¿no? Entonces, no puedes. Pero yo estoy satisfecho con lo que yo he logrado a mi nivel como atleta, a lo largo de mi carrera como atleta amateur, como atleta elite y ahora como atleta de grupo por edad, ¿me explico? Entonces, tendría que ser alguien que esté en un estrato más arriba que el mío. ¿Y qué crees? Esas personas que están en ese estrato más arriba son más humildes que yo. Te pongo un ejemplo, Germán Silva no se presenta, tú lo conoces, chaparrito, así chiquito y así, y
no se presenta diciendo: "Hola, soy Germán Silva, yo gané 2 veces el maratón de Nueva York y corrí el 10,000 y el 5,000 en la olimpiada". Nunca va a llegar a ¿cómo se llama? A presentarse así. Entonces, tú lo empiezas a conocer así, te da algunos consejos, así como muy sencillos, muy simples, cero técnicos, o sea, muy personales, muy de amigo. Y entonces, pues, se va así: "Oye, ¿quién era ese chaparrito?". Pues, es que no lo dejabas de, ¿cómo se llama? Parecía que era el rey, o ahora sí que casi ¿cómo se llama? Tú te estabas para él. Y digo: "Pues, es Germán Silva, ¿sí lo conoces?". "No, pues, es que él ganó 2 veces en Nueva York". "¿Cómo? ¿Pero en su categoría?". "No, no, general". "¿Cómo crees? ¿Y por qué no nos dijiste?". Digo: "Pues, es que yo no creo que las personas merezcan que tú le des el grado de importancia por lo que han hecho", ¿no? Él así es, Mm, por eso es que te digo, alguien que está en un estrato más arriba, jamás me diría: "No puedes". El que me mm, lo diría es que, pues, está abajo, está comenzando, está emocionado. mm. Él, pues, para mí es como escuchar a un perro ladrar. No, Totalmente, no le puedo hacer, no le debo de hacer caso, ¿no? claro. Es como si yo reto a un boxeador a pelear en la esquina, pues, me va a decir: "No, no me peleo". ¿Por qué? Porque no peleo, no me gusta pelear. Y luego prendes la tele y dices: "Me hubiera hecho pedazos", ¿no? Entonces, yo creo que todo parte también de la humildad de cada uno, ¿no? Y si Sí, tú estás seguro de quién eres y de lo que has hecho, de lo que pudiste hacer y de lo que en este momento eres capaz o de lo que es más seguro para ti, pues está bien. Mejor quedarse con eso a correr riesgos por un reto absurdo ahí, pues que viene de más abajo. eres de la Ciudad de México, Alan. ¿Este amor por el deporte viene de familia? Sí, sí, mi papá siempre fue deportista, siempre ha sido deportista. Entonces, a pesar de que, pues, más bien, o sea, yo estoy como tengo muy claro que él iba al gimnasio y me llevaba, y yo lo veía y lo acompañaba, y no me ponía a hacer pesas, yo estaba chiquito, pero tengo como que esa impresión de que eso es lo que él digamos que me heredó, ¿no? O sea, hay que ir a hacer ejercicio, ¿no? Este, desde chico, pues sí, nos llevaron que a la natación, a clases de natación, al fútbol, o sea, sí fue como un trabajo ahí entre mis papás que, pues, sí nos apoyaron para tener una vida activa en el deporte. Y de pronto de la natación partí en una convocatoria a hacer un triatlón en Acapulco y, pues, mi hermana dijo: "No, pues yo también". Ella siempre ha sido también deportista, pero mucho más relajada, ella no es entusiasta, pero es un poco menos disciplinada que yo. No quiero ¿Y decir, cómo apareció esa convocatoria del triatlón? Porque algo te motivó a hacer triatlón en lugar de otros deportes. mira, el fútbol es muy difícil, ¿no? Porque, pues, el filtro es enorme, ¿no? Entonces, es muy difícil, este, llegar muy lejos, ¿no? Yo estaba en los Pumas y era muy lejos seguir avanzando, ¿no? Y luego yo estaba en una posición que es todavía más difícil, ¿no? Ser portero, pues, el filtro es pasa uno, y luego pasan generaciones y pasa otro, y entonces, pues, hay un momento en el que dejas de avanzar. Ya estás ahí pues, por gusto, ¿no? Esa es la realidad. Nunca dejé la natación. De la natación, pues, las competencias de natación son muy atractivas, son muy emocionantes, son muy intensas. Fue algo que tiene la natación que a mí en lo particular me crea como que mucha pereza, ¿no? El hecho de que, pues, a lo mejor tienes que entrenar 4 o 5 kilómetros al día, a veces 2 veces al día, y tu prueba el fin de semana dura un minuto, ¿no? Y tienes que estar desde las 6 de la mañana para el calentamiento, y luego tu prueba es hasta las 10:30 de la mañana, y luego, pues, vamos a ponerlo fácil, si nada más es, ahora sí que de los mejores tiempos pasan, te tienes que quedar hasta la tarde y regresar en la tarde a hacer la final. Sí, imagínate cuánto tiempo es para nadar. Nada más en competencia, a lo mejor 2 minutos de cuántas horas entrenando, ¿no? Entonces, ya hubo una vez que ya a lo largo de algunos eventos de natación, yo ya decidí, en un momento ya le dije al entrenador: "¿Sabes qué? Quiero hacer todas las pruebas". "No, estás loco, no se va a poder", o así.
pues es que prefiero estar haciendo algo que estar esperando, ¿no? No. Y pues sí, la verdad es que era ilógico, era totalmente irracional, este, hacer todas las pruebas y hacerlas bien. O sea, lo que sí podía hacer era simplemente participar, pero no podía hacer una competencia digna en todas las pruebas que había en el evento, ¿no? Entonces, pues, como que le perdí como que ese gusto a la competencia de natación por lo mismo, porque tenía que ser muy especialista en los nadadores tienen que tener, pues, yo creo que a lo mucho 3 pruebas, ¿no? O sea, y yo creo que son suficientes, ¿no? Michael Phelps, Ledecky, pues, son personas fuera de serie, ¿no? El francés también, pero pocos son así, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría son especialistas. El que nada el 1500 no nada el 100 libres. Aunque nade ¿cómo se llama? Y rompa el récord mundial de los 1500, no tiene la capacidad de competirle a los de 100 libres. Ni el de 100 libres le va a competir al del 1500, ¿no? Aunque los 2 sean nadadores excepcionales. ¿Y qué Eh, tanto crees que influye el tipo de cuerpo? Hoy que tú lo ves desde el punto de vista de un coach, ¿sí tiene una gran y influencia el tipo de cuerpo que tienes, la y anatomía que tienes? 100%. Eh, digo, a lo mejor va a ser medio absurdo ¿cómo se llama? Mi ejemplo, pero en un line-up de fútbol americano, todos son atletas de alto rendimiento, pero el que es receptor, pues, aunque tiene, ¿cómo se llama? 5% de grasa, pesa 90 kilos de músculo y corre los 100 metros casi, casi para calificar a los Juegos Olímpicos, ¿me explico? Y el centro, pues, es como si fuera el lanzador de bala o de martillo, ¿no? Entonces él va a poder hacer lo que el otro no puede, porque él es especialista en esto y el otro no. A nivel natación, pues estamos hablando que un velocista, pues para empezar no va a medir menos de un 87, un 88, ¿no? Cosa que sí puede haber en un nadador de fondo, ¿no? Puede tener menos corpulencia física el fondista, que está más desarrollado a nivel general, y el velocista tiene que ser todo músculo, desde los hombros hasta las piernas, ¿no? Porque ¿Y tú crees que eso se puede desarrollar desde pequeño, Alan? O sea, si alguien tiene talento, si quieres, para nadar, a un niño que tú lo ves en el agua y dices, este güey nada chingón, pero para ser velocista o para ser de endurance, no sé si como especie tenemos la capacidad de que, a pesar de que nuestros papás no son altos o no tienen los brazos largos, digamos que la naturaleza es sabia y dice, a este niño hay que desarrollarle más los brazos o el tronco. ¿Tú crees en esa evolución? no, no, alguna vez fui a un congreso, aquí mismo en el Comité Olímpico, creo que era una búlgara, la doctora que lo lo exponía, y no, ya tenemos nosotros un código genético desarrollado para estas para esas condiciones, ¿me explico? O sea, por más que mis papás hubieran hecho lo posible porque yo fuera más alto, vamos a ponerlo así, pues no, o sea, mi código genético, pues, a lo mejor me hubiera dado un centímetro más o un par de centímetros más, Mm, pero no es que del 1,75 que mido me hubiera convertido en alguien de 1,90, mm. ¿explicó? Y yo lo veo ahora en día, ¿no? O sea, me ha tocado llevar a mis hijos y de pronto el pediatra le digo: "Doctor, ¿no lo ve muy delgado?". "¿Y tú cómo estás?", me dice. "No, estoy bien". "No, no, que cómo estás, si delgado o gordito, o cómo estás". "No", entonces me dice: "Pues, ¿cómo quieres que esté? O sea, mírate en el espejo y más bien preocúpate si no estuviese como tú", porque, pues, ese es el código genético que lleva con él. Regresando al agua, le dices al entrenador, oye, a ver, me estoy desesperando, dame más chamba. ¿Cuándo tomas la decisión de si me voy a mover de deporte? Pues, ya después de tantos entrenamientos, competencias así como te platico, salgo un día de la acuática Nelson Vargas ahí en Cafetales. Yo estaba en el equipo de ahí, y dije: "¿Sabes qué?". También yo era un nadador de término medio, ¿me explico? No, nunca fui primera fuerza, ¿no? Entonces,
también dije, o sea, creo que también mis condiciones como nadador pues, ya tienen un límite, estoy cercano a él. Ahora, un nadador de mi nivel, a lo mejor trasladado al triatlón, de pronto, pues puede llegar a ser un buen nadador, ¿no? Y vi una convocatoria pegada, porque no había internet, entonces vi una convocatoria pegada ahí, en la entrada de la acuática, y, y decía Triatlón Acapulco, y había que nadar 1500 en el mar, luego 40 kilómetros de bici, y luego 10 kilómetros de carrera. Total que ya, pues, de ahí ya fue que, pues, yo dije: "Pues, no me suena mal", ¿no? La parte en el fútbol, pues, correr 10 kilómetros no era algo fuera de lo normal, era algo lógico. Nadar 1500 pues, no lo veía nada difícil por las cargas de nado que llevaba. Y, pues, fíjate que, pues, también soy de una generación en el que tener tu bicicleta y salirte a dar la vuelta ahí en tu colonia y, pues, de alguna manera decir, pues, no sé lo que sean 40 kilómetros, pero, pues, sé lo que es subirse a una bici, ¿no? Entonces, no lo vi difícil, pero sí lo fue, ¿no? Entonces, fui al triatlón de Acapulco, era una ruta difícil, salías de la bahía y luego había que llegar a la autopista, pero hay una subida que había que hacer que se llama la carretera escénica, que no es grave, ¿no? Pero para que sea tu primero, pues sí es un poco violento. Entonces, llegué a la cumbre de esa subida y dije: "No, pues falta un montón, o sea, apenas llevo 5 kilómetros", ¿no? Pues había que bajar, llegar al kilómetro 20, regresar y volver a subir la montaña. Y dije: "¿Sabes qué? Yo creo que esto merece seriedad y ponerte a entrenar debidamente para hacer esto. Tienes que hacer un simulacro de lo que mide esto para que entiendas qué es lo que vienes a hacer". Porque si tú a nivel fracción dices: "Ay, 1500 los hago fácil, 10 kilómetros los hago fácil", y la bici, pues, hay que ser a la bici, que es no, uno tiene que estar consciente sobre lo que uno ya ha practicado de hacer. Lo que estoy entendiendo es que en ese primer triatlón que hiciste, Alan, en lugar de estar pensando en rendirte o puta, lo que me falta para terminar y qué difícil, estabas pensando en el que seguía. O sea, estabas tú ya pensando en decir, a ver, tengo que entrenar mejor, tengo que entender el juego. Sí, la verdad es que sí, porque además, digo, cuando también empecé a pensar eso, o sea, yo entendí que ese día no valía la pena correr la mala experiencia de terminar a costo de lo que fuera, ¿me explico? Entonces, yo decidí en mi primer triatlón no terminar, o sea, eso queda Sí. como una huella que yo decidí, y, y era también un poco absurdo que a los 14 años mi primer triatlón fuera un triatlón olímpico. No había categorías juveniles, entonces, pues, la categoría era de 15 a 19, pero, pues, yo me metí de 14 y, pues, ahí me ves, en esto, ¿no? Pero no fue tan difícil, eso fue en el 93 y en el eso fue como en septiembre del 93 y en noviembre del 93 regresé a Acapulco a un triatlón sprint. En ese era un triatlón que había una categoría de juveniles, y en esa categoría de juveniles, pues, resultó que hasta quedé en tercero, porque lo tomé con más seriedad, ¿me explico? Entonces, me puse a entrenar bicicleta, me puse a correr, hice un simulacro de hacer las 3 cosas. De ahí conocí a 2 amigos, los 2 amigos del Podium, que hasta la fecha, a Eugenio Chimales, él es entrenador nacional, este, fíjate, desde entonces es uno de mis mejores amigos, y Miguel Rendón, que aunque no siguió en el triatlón, está involucrado con él porque, pues, lleva ahora a sus hijos, etcétera, y de pronto me lo encuentro y lo vemos. Entonces, y a partir de ahí, y eso fue ya en noviembre o diciembre del 93, ya para junio del 94 yo ya estaba creo que en un medio Ironman en Monterrey. ¿Chimal sigue siendo el entrenador de Crisanto? Sí, bueno, sí, aunque ya Crisanto creo que está ahí en en término de, pues, hacerlo de más recreacional. Ya, porque Crisanto Grajales, digo, para los que no conocen el mundo del Eso. triatlón, ¿no? Que ahorita poco a poco iremos como desmenuzando el mundo del triatlón, Alan, pues es un referente, ¿no? Crisanto Grajales, Juegos Olímpicos, ha estado participando en eventos de altísimo calibre y es un referente para nosotros. Entonces, tú al pasar al año siguiente, ¿qué sucede? Y quiero entender cuándo toma la decisión de tomarlo completamente en serio.
Inmediatamente, o sea, yo regresé al siguiente evento para hacerlo bien, para hacerlo de una forma seria. Mi segundo triatlón, pues ya, o sea, en resumen, quedé entre los mejores 3 de mi categoría. A lo mejor no eran 30, pero, pues, sí había un top 10, vamos a decirlo así. Yo ya estaba en ese 30%, vamos a decirlo, ¿no? En mi categoría. Y al siguiente año, o sea, te vas informando. Cuando algo te interesa, pues, te informas, te das cuenta que hay un circuito nacional, que sumas puntos, y entonces así fue como yo me integré al deporte del triatlón. Más adelante, el 96 surge, no, el 95, pues, va a haber un mundial de triatlón en Cancún, pues, califico, y igual, pues, no es lo mismo ahora sí que quedar en tercero entre los paisanos, que venga un mundial y vengan los que llevan haciendo este deporte. Si yo llevaba ahí 3 años, 93, 2 años, pues no es lo mismo que lleguen los que lleven a lo mejor 7, 8 años de ventaja, ¿no? Aunque tengan mi edad. Entonces, ¿De qué te diste cuenta en ese mundial? no, pues que había, o sea, que lo estábamos haciendo de forma seria, pero estábamos muy, muy lejos de poder competir, ¿no? Era un mundial y yo recuerdo que quedé en mi categoría en el lugar 100, ¿no? Entonces, Ahora, ¿en qué momento switchaste a nivel mentalidad, Alan, de decir, o sea, quiero hacerlo cada vez mejor, ¿no? Que un poquito me identifico con eso, yo que tengo en la sangre el deporte y que cada evento que hacía de triatlón quería mejorar, pero otra cosa es realmente dedicarte al deporte, me imagino, son 2 cosas distintas, es una cosa es más recreativo si quieres, ¿no? Y llevar tu cuerpo al límite, pero otra cosa es cuando Alan decidió decir, esto realmente quiero que sea mi estilo de vida, e incluso ser profesional. ¿Recuerdas ese momento? ¿Fue una conversación con tus padres? Llévame a ese día. creo que el camino fue haciéndose solito. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, yo quería ser de los mejores atletas de juveniles de ese entonces. Pues tenía como que la imagen muy clara de los triatletas profesionales de aquellos días. Carlos Probert, su hermano Ricardo, este, Ricardo González, Bernardo Cetina, Uciel Valderrábano. O sea, siempre tienes un prospecto adelante y dices, bueno, los juveniles después vamos a ser ellos, ¿no? ¿Cuánto hacen ellos y cuánto hacemos nosotros, no? Entonces, pues de pronto ya el solito va acercándote a ellos. Ya, yo siempre he dicho, ¿no? Que se preocupen los buenos, porque los malos, si entrenamos diario, vamos a mejorar, ¿no? Entonces, eso sí, yo lo veía muy cada día más cerca, me explico, cada día los veía más cerca porque pues ellos tenían menor margen de mejora. Pues nosotros que éramos juveniles, pues entre la edad y entre nuestro desarrollo, de madurez biológica y deportiva, nos fue acercando a ellos hasta que en un momento nuestras camadas se unieron y ya competíamos, Esos ¿no? modelos a seguir que dices, que me parece que eso se puede extrapolar a todas las áreas de la vida, estos modelos a seguir, estos mentores que no solo lo dicen o te hablan de teoría, sino que lo hacen, ¿no? Si lo Claro. ves, o sea, hay hechos muy evidentes y comprobables, ¿no? De lo que te están Sí. diciendo. ¿Recuerdas algún mensaje, algún consejo concreto que alguno de ellos te dio y que lo pusiste en práctica y dijiste, puta, sí, te funcionó de inmediato? ¿Sabes qué? Creo que era tan nuevo el deporte en ese momento que el aprendizaje que me brindaron ellos, particularmente Carlos Probert y Ricardo González, que fue con los que yo entrené un periodo aquí en México cuando ellos eran elites y yo todavía era juvenil. Era la enseñanza fue como que la disciplina, ¿me explico? Como que hay veces que uno tiene en la mente y dice: "Ah, no, es que ya entrené, ¿cuánto? Una hora", y de pronto ves que es un día que vas a entrenar con los grandes, una hora es el calentamiento, ¿no? Y el entrenamiento es horas y media, ¿no? Entonces, a partir de ese momento dices, el mi idea de lo que es mucho puede no ser nada comparativo con los que son mejores que yo. O sea, en un momento dices
hay que hacer más, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo con constancia, hay que hacerlo con inteligencia. Recuerdo algo muy fácil, pues, uno a lo mejor de juvenil, o bueno, lo veo, ¿no? Lo veo incluso con mi hijo el chiquito. Pues, al niño chiquito le puedo decir: "Oye, arráncale tranquilo y conforme te vayas sintiendo le aceleras". Él no entiende ese lenguaje. Él dice una competencia y ve otros niños de su edad y sale lo que dé su cuerpo, aunque la, ¿cómo se llama? La prueba le tome 15 minutos, ¿no? 20 segundos, ¿no? Entonces, creo que ese fue el también el aprendizaje que tuve de ellos, ¿no? El hecho de decir: "No aceleres, no arranques tan rápido, ya sé que quieres venir con nosotros, porque, pues, nosotros ya estamos curtidos", ¿no? Pues sí, la verdad es que esos fueron como que los mensajes que aprendí. Princip Quiero llevarte, Alan, a la fortaleza mental. A mí me gusta pensar en términos de este mindset o mentalidad de atleta que lo puedes llevar a la vida cotidiana. Esa mentalidad de atleta, esa fortaleza, esa manera de superar adversidades, de tener disciplina, constancia, que es muy característico de los atletas y particularmente de alto rendimiento. Y voy a traer a la mesa a un hombre que acabas de mencionar, Ricardo González, al buen Richard, un abrazo al Richard, que fue mi coach por más de 10 años. Y fíjate que, una vez estábamos después de entrenar en la alberca, quedamos él y yo platicándonos, unos minutos, y fíjate que te comparto que yo le decía: "Oye, Richard, a mí me parece, a mí, ¿no? Con mis carencias y mis limitaciones, que para poderte subir al podio, tienes que hacerte el mejor amigo del dolor. O sea, tienes que aprender a lidiar con el dolor". Ajá. Y él me decía: "¿Quieres que te diga cómo entrenaba yo el manejo del dolor?". Le digo: "Sí, cuéntame". Y me dice: "Yo iba a que me hicieran endodoncia y le pedí al dentista que no me pusiera anestesia". Yo decía: "No mames", o sea, imagínate, o sea, el nivel de dolor de una endodoncia, y él lo veía como una oportunidad para entrenar, para poder tener esa fortaleza, es decir, tengo que lidiar con estos niveles de dolor si quiero destacar. En tu caso, esta preparación física que es clara y que la has platicado, ¿no? Que lo tomabas muy en serio, ¿cómo has aprendido a preparar tu fortaleza mental, a entrenar esa parte? Mira, creo que, uno va aprendiendo a lo largo como te decía, de horas, y entonces, pues, ahorita nada más como que está de moda eso de las zonas y así, la gente lo habla como un tema de Sí, teórico, pero lo habla como un tema, ¿cómo te diré? Como está de moda, ¿me explico? En realidad muy no coloquial. exactamente, pero con la práctica tú sí sabes que si tú haces bien las cosas, empiezas a conocer todas estas zonas de esfuerzo, ¿no? Entonces, el entrenamiento puede ser tan duro para que tú lo entrenes o tan fácil para que también lo entrenes, para que tú digas: "Pues, yo debo de entrenar en esta zona porque esta es la zona en la que yo voy a hacer mis competencias, esta es la zona que yo tengo que corregir para que la prueba que voy a hacer me salga el mejor resultado posible dentro de mis capacidades", ¿sí? Si yo pienso que por irme con Kipchoge corriendo el maratón, algún día yo voy a correr más rápido un maratón, estoy equivocado, porque nomás le voy a aguantar 2 minutos y después no voy a poder ni caminar. Entonces, nunca voy a desarrollar mis capacidades en la zona que yo quiero desarrollar, ¿no? Entonces, sí, de ahí surge un poco el nombre de mi equipo, Equipo al Límite, porque yo busco como que esa mejoría al límite del umbral de la zona en la que tú vas a competir, ¿no? Yo no Respecto a eso, ¿cómo lo identificas en la cabeza? te tienes que hacer consciente que si tú te pases, te sobreexiges, el esfuerzo te va a durar menos tiempo. Y después que tú quieras extenderlo a la distancia que tú quieres, ¿qué crees? ¿Vas a ir más lento? Que si lo hubieras hecho un poco más lento desde el principio. El promedio va a ser más lento, entonces te conviene ser inteligente, utilizar las herramientas, utilizar tu sensor de frecuencia cardíaca, mínimo utilizar tu sensor de frecuencia cardíaca y tu reloj para que tú vayas viendo si estás en el rango de esfuerzo que debes de estar, aunque te sientas bien y puedas ir más rápido. Tienes que ser inteligente y tienes que hacerte consciente, por eso tocaba el tema de
de decirle a mi hijo: "Arranca tranquilo y como te sientas", no, pues, él va a tener que aprender por sí solo. Va a haber un momento que la conciencia se va a ir acercando a él y él solito va a empezar a decir: "No, pues, más tranquilo, ya me dijeron que suave", y ya porque vi que el otro que arrancó despacito, al ratito me rebasó. Entonces, a veces los que están alrededor te dan alguna enseñanza, ¿no? No No obstante lo que dices, Alan, ahorita, pues, sí está, el tema de los gadgets y, el Garmin y el pulso y la frecuencia cardíaca, y hay muchos indicadores, y hay, en fin, forma de pero te poder digo leer tu algo, cuerpo. Pero, te digo algo, qué yo pasaba antes, Alan? O sea, cuando no existían esas cosas. era puro feeling, Justo, era puro feeling. O justo, sea, Mark Allen hacía el Ironman con un Timex, ¿no? Y ganó justo. 5 veces o 7 veces el Ironman de Hawái. Ahora, cuando tú estabas en ese Ironman, porque sé que, no sé si al día de hoy, pero según yo, eres de los mexicanos que mejor tiempo ha hecho, por lo menos en el Ironman de Cozumel, ¿no? Que tienes, no sé si todavía esa marca, de que eres el mexicano mejor rankeado en ese evento. Y me gustaría, antes de ir otra vez al tema de feeling y de esa fortaleza mental, Alan, que repasáramos las distancias de un Ironman. O sea, yo sé que mencionaste ahorita cómo empezaste en Acapulco, pero de esa distancia, ¿cuánto crece en un Ironman lo que tienes que nadar, andar en bici y correr? Mira, el triatlón, o sea, el triatlón estándar, por llamarlo así, es de 1500 metros, 40 kilómetros de bici y 10 kilómetros de carrera, ¿no? Esa es la distancia que manejan en los Juegos Olímpicos. Hay distancias más cortas hoy en día que para ser más atractivo, a nivel mediático el deporte, entonces, pues, hacen ahí como semifinales de sprint y, 2 o 3 hits y luego final y etcétera, ¿no? Y hacen otro triatlón. Em, pero digamos que a nivel, digamos que vieja escuela, pues, era olímpico, medio Ironman y Ironman. El medio Ironman, pues, digamos que es casi el doble del olímpico, solamente con que aumenta solo 400 metros la natación, no aumenta a 3000, entonces son 1900 de nado, 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros de carrera, de medio maratón, 21.1. Y el Ironman, pues se va al doble de lo que es el medio Ironman. Y pues digo, yo aquí quiero ser bien sincero, ¿no? Como que el mundo inmortaliza a los que hacen más, ¿no? Y yo no lo veo así. Yo por eso tardé hasta los 31 años en hacer mi primer Ironman, porque yo no sentía que me pusiera en un estrato más arriba a hacer largas distancias, que seguir tratando, intentando, pues, no sé, clasificar a algunos juegos, ¿me explico? Aunque las distancias fueran menos, te podría decir que a lo mejor un atleta olímpico, bueno, Christian Blumenfeld, vamos a ponerlo de ejemplo, ¿no? Yo creo que entrena al mismo tiempo en horas cuando entrenaba para distancia olímpica que lo que entrena hoy en día para el Ironman. Sí, puedo creer que a lo mejor hace más distancias más largas cuando de pronto tiene algunas sesiones de distancia, pero yo que en tiempo, horas, debe estar muy, muy parejo. Tendría que nadar más en el olímpico, a pesar de que la natación fuera de 1500 y no de 3800, simplemente porque la natas la l en los Juegos Olímpicos podía perder la medalla en la natación y ganarla corriendo, ¿me explico? Así es esa modalidad del triatlón olímpico con drafting. Si no nadas bien, pierdes la medalla de oro, y si corres bien, puedes ganarla, pero si no saliste nadando ahí, aunque seas Kipchoge, no los vas a alcanzar. Mm, Esa es la realidad. Entonces, yo pienso que, a nivel alto rendimiento, todo es igual, okey. distancia olímpica y distancia Ironman. Y a nivel amateur, lo que yo sí te puedo decir en mi persona es que yo lo que podría hacer, y digo, lo tengo muy claro, muy presente el año pasado que hice, el Ironman de Kona de Hawái, este, lo que sí tuve que hacer fueron que muchas horas sobre la bicicleta. Estaba tenía muy medida la preparación para los maratones, ya yo creo que en mi haber ya tengo más de 40 maratones, entonces, la distancia de maratón la tengo, me la salgo a hacer ahorita en este momento y la acabo porque la acabo bien, ¿me explico? Porque la tengo bastante bien practicada. Entonces, tampoco tenía que exagerar mucho en volúmenes de carrera, y regresé a nadar, y lo único que había que cuidar era ya no iba yo a volverme el mejor nadador, ni siquiera así, nadar como en algún momento lo llegué a hacer,
pero yo creo que yo podía salir lo más fresco posible a la bicicleta, y con las horas de preparación en la bici, podía bajarme lo mejor posible a correr. Entonces, la estrategia a un modelo de grupo por edad, pues, cambia bastante, o sea, no se vuelve más personal. Cuando eres alto rendimiento, te tienes que preocupar por qué están haciendo los demás, porque si no se te van nadando, o se te van en la bici, o se te van corriendo y tú ya no los alcanzas. Cuando estás a nivel amateur en grupo por edad, pues, yo quedé en 22 en Hawái y solo conozco a uno de los que me ganó. Y quiero volver al feeling y a esta fortaleza mental, Alan, ya que ahorita repasamos las distancias, porque no es lo mismo resistir un sprint que resistir un Ironman, ¿no? Y después de que llevas tantos kilómetros en el agua, luego 180 kilómetros en bici y luego bájate a correr un maratón, para mucha gente que puede escuchar esto dice, es una locura. O sea, si de por sí hacer un maratón nada más no me veo, es impensable para muchos hacer un maratón. Inclusive me parece que hay estadísticas hoy que creo que a nivel mundial de la población, creo que no se rebasa el 5% de toda la gente que vive, que ha hecho un maratón en su vida. O sea, que es muy poca la gente que se expone a ese tipo de distancias. Entonces, ese feeling cuando, en tu caso, pues hoy ya hay muchas formas de medir tu pulso y cómo vas, y tu esfuerzo, pero ese feeling, ¿cómo lo desarrollaste? Esa fortaleza mental, decir, a ver, puedo un poco más, porque cierro con esto, creo que por ahí leí, Alan, que cuando nosotros creemos que ya no podemos, podemos un 40% más. Pues sí, por ahí hay un dicho que dice: "El cuerpo puede lo que la mente cree", ¿no? Entonces, pues, mucha gente has visto ahí, caminando en el maratón porque, pues, piensa que ya dio todo lo que tenía y, pues, todavía trae un extra, ¿me explicó? O sea, yo nunca he salido en la ambulancia de un evento porque ya no pueda más, ¿no? Eso quiere decir que imagínate cuánto me estoy reservando, ¿no? Porque inconscientemente te cuidas, te procuras, ¿no? He visto que algunos lo hacen, pero yo también casi te podría decir que es una decisión consciente, me desconecto. Así como alguien que como el del sobreviviente de los 242 del avión, que dijo: "Yo hoy no me muero". Así, tienes una decisión consciente, ¿no? Digo, hay situaciones que no están en tus manos seguramente, pero yo creo que a nivel deportivo, y ahorita que hablábamos lo del feeling y eso, me voy a trasladar a esos años, pues, igual que hoy, ¿no? Nos checábamos un 5K, un 10K, y entonces decíamos: "No, pues ya bajé de los 16 minutos", ¿no? Entonces, los 10, pues, no los puedo correr en 32, pero vamos a pensar que en 33 o en 33:30. Entonces, no existía esa herramienta como hoy existían los sensores de pulso, tardaba media hora en que leyera el pulso, etcétera, o se cruzaba con el de al lado, pero lo que tú sí sabías ya era un ritmo por kilómetro, y si estaban bien marcados en la ruta, tú decías: "Yo voy bien al ritmo por kilómetro que tengo que ir". Entonces, no lo tenías con tanta precisión, pero sí tenías como que esas referencias de tiempo. Tampoco es como que fuéramos así, ¿me explico? Y también lo podría decir, tampoco es como que Mark Allen en esos tiempos fuera con los ojos tapados a ver si aún iba a aguantar el Ironman a esa velocidad. Como vas incursionando en todas las distancias, y como yo te decía hace un par de minutos, uno va identificando en qué zonas sí va a poder hacer esa prueba. Entonces tú dices, ¿qué tan difícil es hacer un Ironman comparativo contra el de un sprint? Pues yo creo que a nivel recreativo sí es más difícil hacer el Ironman, pero a nivel competitivo, a nivel grupo por edad o a nivel elite, cada distancia tiene su misma grado de dificultad. O sea, si yo hice 9 horas 28 ahora que fui en Hawái y me dijeras, ¿como cuánto crees que poder hacer en el sprint? Yo te dijera, yo digo que puedo hacer como abajo de 1 hora 3 o puedo tratar de hacer 1 hora. Y entonces tú dirías, wow, eso es muy rápido, ¿no? ¿Cómo es que puedes hacer las 2? Yo diría, porque para mí las 2 van a ser igual de difíciles para hacerlas competitiva. Yo no le restaría importancia si quiero hacer bien el triatlón sprint, así como no se lo resté al Ironman. Lo único que sí es que yo tengo que ser consciente que el entrenamiento para mí y ser competitivo en un triatlón sprint, pues me puede tomar
12 horas a la semana y para hacer el Ironman, pues, me va a tomar 20. Pero Déjame la déjame ponerte un ejemplo personal. Cuando yo la estaba así pasando ya mal, estaba sufriendo en la pista, o en el agua, o en la bicicleta, yo decía: "Puta, ¿cómo le hago para mejorar? O, ¿cómo le hacen los demás?". Y de repente yo entendí estos tipos de mensajes, ¿no? Cuando tú crees que ya no puedes más, ¿qué crees? Sí puedes. Y entonces yo mismo me estiraba y decía: "A ver, cuando está doliendo, como está doliendo, este, voy a tratar de cruzar esa barrera mental". Esa es una. Y otra, un compañero un día en la ruta me decía: "Así como tú te estás sintiendo ahorita, ir a rueda y ir a más de 40 kilómetros por hora y la estás sufriendo, así vamos todos, cabrón". Entonces, como que yo decía, nos está costando trabajo a todos y un poquito yo compensaba ese sentimiento de rendirme y de botarme y de decir ya. Y era como, aguanta unos segundos, aguanta la rueda unos segundos y vas a cruzar. Yo lo veía en mi cabeza, Alan, como un umbral, como pasar de un cuarto a otro, cabrón. Y en ese otro cuarto ya podías relajarte y seguías a la misma velocidad, ¿eh? claro. Y era como, no sé cómo explicártelo, no sé si en tu caso has logrado ponerlo en palabras de cómo poder saber exigirte lo suficiente sin ponerte en riesgo, ¿no? Lo que tú dices de, pues, no un blackout y que termine en la ambulancia, pero sí que ha sido un gran aprendizaje para ti mismo de llevarte a más, de no conformarte y tener un hack mental, un diálogo interno o algo por el estilo. Mira, yo creo que te voy a decir cómo lo veo yo, ¿eh? Y yo creo que eso es totalmente sincero. Yo creo que esa herramienta es muy personal para ti, y la herramienta que yo encuentre es muy personal para mí. Si yo te digo: "Hazle así, Braulio", a lo mejor lo intentas y vas a decir: "Estás loco", y te voy a decir como qué cosas de pronto yo utilizo, ¿no? Yo utilizo de pronto referencias, ¿no? O sea, voy utilizando y digo: "Ah, pues yo voy al mismo pulso y al mismo ritmo por kilómetro". Sí me está costando más trabajo, pero la herramienta me dice que vengo igual que el kilómetro anterior. Entonces, aguanta, aguanta. Si tú ya vieras que el pulso ya se disparó, o que ya se bajó, ya no lo puedes levantar, o que ya los ritmos por kilómetro, cada kilómetro va más lento que el anterior, entonces ya no hay nada que hacer. Aunque tú ya no es una cuestión mental, es una cuestión física. Eso es a nivel herramientas. A nivel motivacional, encuentras referencias, ¿no? Porque empiezas a decir: "Puta, creo que se puso difícil el evento", porque a veces, pues vas totalmente fuera de rango, vas con el pulso distinto a lo que esperas, vas al ritmo por kilómetros distinto de lo que te gustaría ir, y de pronto, ¿qué crees? Estás alcanzando a personas. Para mí es muy común en los maratones porque, pues, ya le agarré mucho callo y sé perfectamente que la primera mitad me va a pasar gente y la segunda mitad ni con espátulas los levantas del piso, ¿me explicó? ¿Por qué? Porque aprendes a dosificar tu esfuerzo. Entonces, cuando encuentras esas referencias, no hay un momento en el que te sientas mal, porque todo lo que rebasas te nutre, ¿me explico? Em, Hubo una ocasión que, hice el maratón de Boston en 2018 y cayó un aguacero desde salir del hotel. Bueno, total que la sensación térmica era de -5 grados con viento y lluvia, y mi hijo tenía 5 meses de nacido. Y yo me imaginé que, pues, no lo iban a llevar a la ruta, esa es la realidad. Entonces, yo iba corriendo y ahí era una sensación mental desde el arranque, porque desde el arranque, el charco que veías a los 10, o sea, tú arrancas un maratón y ves charcos y los tratas de esquivar. Imagínate que haya tanta lluvia y tantas malas condiciones, que de los 3 metros que llevas corriendo, al charco ya lo tienes que pasar por en medio. Y dices: "¿Cómo voy a llegar a la meta? Voy a llegar con los pies destrozados". Y me acuerdo perfecto, ahí cerca de Newton Hills, yo estaba como fantaseando pedir en una casa que me dieran la posibilidad de meterme a su regadera con agua caliente para subir un poco la temperatura del cuerpo, porque ya sentía yo hipotermia, hasta que de pronto me encuentro a Gaby con Marco. Marco es mi hijo chiquito, y dije: "¿Qué están haciendo aquí?". O sea, yo me los imaginé en el hotel y al rato los iba a ver.
Y yo estaba a punto de quebrarme en esos momentos. Le dije: "Los veo en 1 hora en la meta". Así, me faltaban 15 kilómetros que hice a la velocidad que me hubiese gustado hacer el maratón. Y en ese momento se volvió como un compromiso porque tenía que llegar, no podía yo someterlos a que estuviesen en esas condiciones en la calle, ¿me explicó? Como te expliqué, ¿no? Es una cuestión mental, o sea, te programas y lo haces, o los vas a dejar mojarse. Se va a enfermar a los 5 meses de gripa o de neumonía, o ve tú a saber, lo vas a tener que llevar al hospital aquí en Boston. Dale, o sea, dale y llegas, ¿no? A veces que es mental, una vez estaba entrenando allá en Australia, estaba Paco Serrano, un amigo mío de Monterrey, y la rueda de adelante se estaba bajando, estaba lloviendo, todos ya estábamos, como dices tú, los que están al lado están jodidos todos, y en ese grupo en particular, el que se quedaba, se quedaba. Nadie esperaba, ¿me explico? Entonces le digo a Paco: "Mira mi rueda de adelante". Me dice: "¿Qué haces aquí?". Le digo: "¿Tú crees que me voy a quedar a arreglarla solo? Prefiero y venir aquí sufriendo y aguantar, a quedarme ahí solo, o se me va a hacer eterno lo que nos falta", ¿no? Entonces, herramientas, referencias y pensamientos que tú puedes darte, o sea, y hay veces que también se practican en cada entrenamiento que dices: "Voy a la mitad de la serie, voy a hacer 15 cienes, voy en el séptimo, octavo, no creo aguantar", y de pronto te salen los otros 2 y dices: "Son 5 más, sí lo saco". O sea, Sí, es es bien fuerte el poder de la mente, o sea, de verdad. fíjate que, y rápido te comparto un hack que tiene que ver con lo que dices. Hace poco hice el maratón de París con mi esposa y lo voy a decir con el grado de responsabilidad que esto amerita. Nosotros traemos ya un bagaje de deportistas de hace años y la verdad es que no entrenamos para el maratón, no entrenamos abiertamente para terminarlo corriendo, no entrenamos para hacer una marca. La verdad es que entrenamos lo suficiente para ir, disfrutar de la ciudad y ir con un mindset distinto. Pero a lo que voy con referencias que acabas de mencionar, Alan, es, yo le dije a mi esposa, son 8 bloques de 5 kilómetros, nada más. Es todo. Y es Ajá. truquear la mente. Son 8 bloques de 5. Entonces, cada 5 kilómetros, un bloque menos. Reseteas, Otro bloque menos. Otro, reseteas, ¿cuántos bloques faltan? Faltan 4 bloques. 4 no es sí, nada. Y así hackeando la mente, lo conseguimos. Dolió y dolió un chingo porque entrenamos 2, 3 meses nada más ajá. para hacer el evento. Pero es lo que justamente mencionas de las referencias. Ahora bien, esos recursos mentales, Alan, ¿cómo los has aplicado en tu vida cotidiana? Dame un par de ejemplos. Pues es igual, de pronto dices: "Hijo, hay que pagar esto y no hay lana", pues, sale, pero le tienes que echar ganas. O sea, no te va a caer no va a llegar alguien, ¿me explico? Tienes que hacer lo que esté en tus manos para lograr la meta, ¿no? Digamos, en ese sentido, podría ser eso, podría ser a lo mejor la cuestión de exámenes, me voy a aventar para atrás, a lo mejor estaba en la universidad y así de pronto competencias, pues más dedicado al entrenamiento y pues de pronto te vuelas 2 3 clases, no, pues ahí viene el examen, puta, ¿cómo se va a hacer esto? Y pues sí, en un momento y pues, aunque sea noche y día, ¿no? Y ahí le hablaba a mi primo: "Oye, explícame estas partes de derivadas", y así, pues, hasta más o menos dominarlo y decir: "Sí me sale, ya me salió", ¿no? ¿Qué te Eh, sigue levantando cada mañana, Alan? Después de tantas horas de entrenamiento, tantos eventos, has logrado más de 7 podiums en la Organización Mundial de Triatlón en diferentes países, has tenido momentos difíciles, seguramente familiares, económicos, el cuerpo, duele, te pasa la factura. ¿Por qué te sigues levantando todas las mañanas? Mira, yo creo que el deporte a mí, desde niño, sin querer, sin saber, sirvió como una herramienta, ¿no? O sea, en otros países hay psicólogos, los diagnostican y le dicen: "Señora, lo tiene que meter a clases de esto o a clases de esto". En México no existe eso, pero, tuve el privilegio de gozar con unos padres que les importara que yo hiciera esto para mi salud y para aprender algo en la vida, ¿no? A lo largo del camino, pues, yo creo que sin querer queriendo, vi que para mí el deporte era un apoyo personal. Como en todas las familias, pues, hay alguna situación en casa.
Y cuando tú tienes tu espacio, es como si te desconectaras de todo y vas a hacer lo tuyo, lo que más te gusta, lo que más te apasiona. Entonces, todo ese ruido que traías en la cabeza, cuando regresas lo ves de otro modo, no lo ves tan catastrófico, ¿no? Llévame un momento difícil, Alan, que digas, gracias a tener esta mentalidad de atleta, gracias al deporte, pude salir adelante. Puede ser profesional, puede ser, ahorita mencionabas la carrera, puede ser un desafío económico, puede ser un desencanto con un amigo. Llévame a un momento difícil y te digas, puta, me pasó esto y así salí del hoyo. Mira, mi hijo Emiliano, que va a cumplir 16 años, este, pues, digo, voy a ser muy breve, yo no viví con él cuando él estaba pequeño, no he vivido con él, ¿no? Entonces, pues, nada más tenía como periodos, ciertos de convivencia, y de pronto él vivía en Puebla. Era muy complicado verlo, ¿no? Había un tema por ahí judicial que, pues, ya está por finalizar, gracias a Dios. Imagínate, desde que nació, tengo En un expediente en un juzgado, entonces, fue demasiado desgastante, ¿no? En esas épocas fueron los años en los que yo incursioné de lleno al Ironman, y hablo de lleno porque en realidad solamente hice 5 años fuertes en esa distancia, del 2009 al 2014, cuando dije: "Creo que debo de aceptar que yo ya soy más grande y que debo de darle una vuelta a mi vida y hacer otras cosas", ¿no? Entonces, yo ya tomé esas riendas, pero en esos años es mucho desgaste cuando de pronto porque no lo puedes ver o porque, pues, no te lo dejan ver, así lo quiero decir, y, pues, ¿yo qué he hecho mal? O sea, simplemente, pues, no me entendí con su mamá y a nadie, o sea, yo no veía mayor daño que eso, y entonces lo que dije: "Pues, ¿sabes qué? Pues, se entrena, da lo mejor de ti, haz lo mejor que puedas hacer". O sea, para ti, al menos, trata de hacer la mejor versión de lo que mejor haces y lo que más te gusta hacer, ¿ya me explico? mm, Entonces, sería como uno de los ejemplos que yo podría decir. Y de ahí, pues, bueno, creo que esa enseñanza yo también la he tenido no solamente para mi persona, creo que ese sí sería algo que yo sí podría recomendarle a todo el mundo, ¿no? Yo hay veces que, o sea, en algún momento encontré digamos que dicho, Gaby y yo, Gaby, la mamá de mi hijo Marco, y dijimos: "No hay pedo que no aguante un 1500 nadando". O sea, Está puedes buenísimo. puedes tener un día muy muy difícil y, pues, ese día dices: "A ver, me voy a meter a la alberca", y te metes y, pues sí, te metes desganado, obviamente no tienes ninguna motivación, etcétera, y cuando sales eres otra persona, sales con otra perspectiva. Entonces, yo sí creo que a mí en lo personal me enseñó mucho el deporte eso, ¿no? Lo que me puede ayudar a librarme, ¿no? De malas situaciones, de malos pensamientos. Hasta igual le dices, "Puta, no me sale esto, no me sale, y no me sale, y no me sale", ¿no? Sales y aunque te metiste medio ahogado porque dices: "No me salía este problema, ya me salió, ya". Al menos lo sigo teniendo, pero ya no lo veo tan catastrófico. ¿Cómo surge la idea de ser coach? Porque ese es otro animal. Una cosa es que seas coach de ti mismo, que lidias con tus propios recursos, que te descubras a ti mismo, aunque tengas entrenadores elite en su momento, modelos a Ajá. seguir, pero al final tú eras tú contigo y decías, yo quiero ser la mejor versión de atleta de Alan Villanueva. ¿Qué te lleva a decir, estoy listo para ser coach? Mira, a nivel certificación fue algo bien curioso. La Federación Mexicana de Triatlón nos impuso tener un entrenador certificado. No había entrenadores certificados, ni Ricardo González era certificado, ¿no? Entonces, todos nos tuvimos que certificar, incluyendo él. Todos los que querían ser entrenadores certificados nos teníamos que poner a tomar los cursos y certificarnos. Pero esa era una condición para ser atleta elite, Ok. que tuviéramos un entrenador certificado. Entonces, pues, como te lo voy a decir como fue.
yo me certifiqué para poder ser y no te podías autoentrenar. Entonces, yo me certifiqué para entrenar a Eugenio Chimal, o al menos darle el visto bueno a su entrenamiento, y Eugenio Chimal se certificó para darme el visto bueno de mi entrenamiento. Así lo hicimos varios, o yo casi podría decir que todos los de esa generación. A partir de ahí surgió la escuela del triatlón, todo esto, y ese fue el modelo en el que, a modelo teórico, nos certificamos. Yo quiero ser también como muy claro en esto, nosotros al menos tenemos mucho más conocimientos prácticos que lo que aprendimos en esos Sí, en modelos un teóricos. claro, en un libro. O sea, No, tienes literalmente kilómetros y kilómetros de experiencia. me acuerdo que hasta el primero o segundo manual que se hizo de triatlón, colaboré para el manual del manual de triatlón. Este, en su momento, nos que estábamos certificados, dábamos aval o el visto bueno a las horas prácticas de nuevos o futuros entrenadores. Algunos ya venían siendo entrenadores de antes, pero querían hacerlo más formal, porque habían sido entrenadores de natación, pero ahora querían ser de triatlón también. Se valía, o sea, era algo lógico, ¿no? Y ya de pronto ahorita ya también es un modelo que, pues, invita a cualquier civil a que se certifique a ser entrenador, y de pronto eso es lo malo, ¿no? Que puede llegar un entrenador a ser certificado de nivel 2 como soy yo en la Federación Mexicana de Triatlón, tener el mismo rango, nivel 3 vamos a decirlo así, porque él ha tomado el nivel 3 que yo no he querido tomar porque, pues, te somete a ir, presencialmente, invertir tiempo y, pues, uno ya también se dedica a otras cosas, ¿no? Y de aquí yo así dije, no me parece justo que de pronto, pues, el que lo ve ya como una oportunidad, se vuelve un mejor entrenador que voy a decir que Alan Villanueva, que tiene muchas más horas de aprendizaje y de práctica y de teoría. Nada más Claro. que, pues, yo no las he certificado en los cursos que dan ahí, ¿no? Entonces, ¿En qué momento dices: y "Voy a formalizar mi equipo"? cuando yo formo mi equipo, pues, cubriendo el requisito para ser elite, em, eran otros tiempos, entonces, pues, yo nada más estaba cubriendo mi requisito y me iba a entrenar al autódromo, y me iba a entrenar al Bosque de Tlalpan, y, pues, no había ni la población ni los clubes que hay ahorita, que tú te vas a correr a Polanco en las 6 de la mañana y por ahí ves grupo de 50, otro de 40, otro de 25. En aquellos días te encontrabas a las mismas 5 o 6 personas, ¿no? Y, y de ahí coincidí mucho con un gran amigo, Adrián Pineda, y como coincidíamos, pues, ellos me decían: "Oye, nosotros vemos que siempre vienes, pero no todos los días haces lo mismo", porque en aquellos días, pues, ellos salían y se subían a su bici y daban vueltas. Y si iban a correr, pues, se ponían a correr parejito, ¿no? Entonces decían: "Vemos que tú de pronto vas despacito, pero luego aceleras, y luego frenas, y luego haces esto". Pues, es que es mi entrenamiento. "Oye, ¿nos podemos pegar?". "No, pues sí". Pues agárrense quien pueda, ¿no? Yo en ese momento, pues no, Mucha suerte. ni por aquí me pasaba que eso podía ser una gran oportunidad para mí, ¿no? Ya después hasta hicimos así: "Oye, yo me voy a ir a entrenar a Acapulco porque voy a entrenar, quiero preparar este evento que es en calor y así". "Ay, ¿podemos ir?". Pues sí, vamos, allá vamos. Entonces nos fuimos y Adrián Pineda fue el que me dijo: "Oye, Alan, nos gustaría que nos entrenaras". No, pues síganse pegando, o sea, sigan viniendo. Y es que ellos decían: "No, es que creemos que nosotros no deberíamos de estar haciendo lo que tú haces, porque simplemente ni siquiera vamos a ir a las mismas competencias". Que era algo muy cierto, o sea, entonces, pues, a partir de ahí dije: "Pues sí, puede ser". Y me decía: "Yo no nado como él, y él no pedalea como yo dije: "Pues sí, tiene razón, o sea, tiene bastante lógica lo que me está diciendo". Y entonces, pues así surgió, y pues así bien, ahora sí que bien arcaico, en aquellos días, pues, era en un Word y una tablita, y aquí está tu semana en una hoja de papel, y aquí está la tuya, y aquí está la tuya, ¿no? Claro. Y después la fui sofisticando y mandé a hacer como en una plataforma en Internet, entonces como que hacía un programa de nivel 1 de natación, uno de nivel 2 y uno de nivel 3.
y así para la bici, y así para la carrera. Entonces, yo lo que hacía ya, como ya tenía los programas hechos, entonces decía: Braulio es nivel 2 nadando, nivel 1 de bici, nivel 3 corriendo. Entonces, elegía esos 3 y ya solito se los enviaba a su correo, o podía entrar al portal que en ese momento tenía, le salía y le salía su programa de entrenamiento, su rutina. Y pues eso me simplificó bastante, y así, ahora sí que valga la expresión, ellos mismos, o sea, no me gusta decirlo así, pero sí es algo que me da mucho gusto presumir. Fui el primer equipo que uniformó a su equipo y le puso un nombre a la camiseta, y llevábamos nuestra carpa al triatlón, y digamos que a nivel organizarnos, sí lo quiero decir como es, aunque había equipos antes, sobre todo eran de Guadalajara, este, pero eran otras cosas, eran otros modelos, sí era la carpita y todo es el uniforme y así, y pues, de ahí surgió el equipo Al Límite, ¿no? Y Explicar normalmente lo que pasa, Alan, es que, pues, el coach es el que marca la pauta, la referencia, las lecciones, el aprendizaje. Pero cuéntame de una lección importante que te hayan dejado hoy tus atletas. Algo que tú has aprendido gracias a ellos. me tomó muchos años darme cuenta de lo que me han enseñado, ¿no? O sea, porque al principio sí era así como que yo era muy ortodoxo, ¿no? Y de 10 entrenamientos había que hacer los 10, si eran 5 kilómetros nadando, pues eran 5 kilómetros, no 3. Si había que descansar 10 segundos, había que descansar 10 segundos, no 1 minuto y medio y ponerse a platicar. Y fíjate que hoy en día, pues, regresando a lo que platicamos al principio de esa curva, yo estaba en esa curva en un punto en el que yo no podía entender por qué no le daban más, por qué nos exigían más, ¿ya me explico? Hoy en día encuentro esa lógica en el cual digo, pues sí, estás entrenando a un cuate que, pues, tiene 45 años, tiene 2 hijos, trabaja aquí, tiene otras responsabilidades, ayer tuvo que ir a una comida de trabajo y en ese trabajo, pues, le tocó, tener que acompañar a con el que iba a hacer el negocio, se le pasaron un poquito las cucharadas, pues ni modo, o sea, tiene otras prioridades, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como que, en resumen, lo que más he aprendido de ellos, ¿no? El poder identificar mis prioridades, ¿no? Y por más que me apasione y me encante el deporte y el triatlón y así, no me puedo yo arriesgar a lo que platicábamos, ¿por qué? Pues porque yo igual mismo puedo decir, hoy tengo que hacer, ahorita que iba a hacer el Ironman del año pasado, ¿no? Tengo que hacer 40-200, ¿no? Nadando. Y tengo 1 hora 15 para hacerlo. No, en otros tiempos hubiera dicho, pues, hasta que acabe. Y hoy en día, si llego a los 30 está bien, ni modo. Así surgió hoy, lo acepto, lo asumo. Tampoco los otros 10 me van a dar la diferencia de la competencia, es nada más a nivel, digámoslo así, a nivel confianza personal. ¿Qué tanto Pero no, trabajo te costó, honestamente, a nivel salud mental, poder ser más gentil contigo, más gentil con el proceso, más gentil con los entrenamientos? Porque eh, escuchando tu voz es, puta, yo era cuadrado, ¿no? Era duro, era inamovible y es así, y así, y así, y así me enseñaron a mí, y así aprendí yo, y así todo el mundo. Pero hoy te escucho con esa flexibilidad, ¿no? De que el mundo cambia, que es dinámico, que las prioridades son distintas en cada persona. Pero honestamente, ¿qué tanto trabajo te costó la salud mental de soltar, de dejar ir? sabes que también he tenido esa gran fortuna que de pronto a los atletas que he podido preparar, los he puesto en un punto en el que yo me puedo auxiliar de ellos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo tenía que ser sí o sí siempre la punta de lanza en los entrenamientos y siempre ir adelante y siempre ir jalando, etcétera. Pero te voy a poner un ejemplo de alguien que conoces. Javier Carballo corre muy bien, también como yo o mejor, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, imagínate que yo pueda agarrar y decir, darme la libertad y decir, tengo unos buenos conejos adelante. No hay necesidad de que yo me ponga hasta atrás, de que yo me vaya hasta adelante. Si yo quiero hacerlo, está bien, se ve bien, pero no es mi obligación, ¿me explicó? ¿Qué tanto era ego?
Alan. ¿Quién es tan válido que vaya con el que va hasta atrás? Claro, ¿qué Por tanto era ego en su momento? ¿Lo identificas? ¿Cómo? ¿Qué tanto era ego en su momento? ¿Lo identificas? No, no creo que fuera ego, era como una responsabilidad, Ya. ¿no? Porque, pues, imagínate que les cobre para demostrarles que yo soy mejor. Pero no dudo que existan entrenadores así, güey. No, no, no. No lo dudo ni tantito, No, güey. no, debo de aterrizarme y decir, y de pronto decir: "Ah, es que pero es que Leo es mejor que yo en esto, José Luis es mejor que yo en esto, Adrián es mejor que yo en esto, ellos son mejor que yo en algo". Entonces, yo no puedo decir: "Ah, y ellos no me están hablando en ese momento". No, pero es que yo cada quien está aterrizado a nivel al mismo nivel, y uno puede ser top aquí y aquí no, pero ¿y por qué no nos neutralizamos? ¿No? Porque él tiene además algo que enseñarme a mí y yo algo que enseñarle a él, Mm, ¿no? Es algo, fíjate, que muy curioso y muy bueno de mi grupo. Casi no hay, no, o sea, más bien yo te diría que estamos envueltos de una burbuja de puro integrante, este, a nivel a lo que ellos se dedican, ejemplar. Fíjate que algo que sí me he dado cuenta, y lo digo desde lo que yo viví en Cronos, en el equipo Ricardo González, y hoy lo escucho contigo, es que personas que realmente son disciplinados en el deporte, que realmente son comprometidos con su equipo, que si saben que pueden ayudar a su equipo en algo, como jalar en la bicicleta o nadar, y lo ponen a disposición de los demás y no lo hacen por ego, generalmente son exitosos en su vida cotidiana. Son referentes en lo que hacen y a lo mejor no son dueños de empresa, pero son excelentes colaboradores donde están, son directivos, Claro, o sea, se permea a la vida cotidiana de las personas y eso lo validé y lo constaté por muchos años. ¿no? Y además, este, yo en lo personal, imagínate, estoy hablando con personas, como dices tú, directivos, así que en donde quiera que trabajan, no reciben órdenes de nadie, ¿no? Y le pagan a alguien para que lo someta, le instruya, o le corrija, o le ordene, que soy yo. Entonces, como que yo no me puedo permitir destruir ese privilegio que me conceden, ¿me Mm, explicó? No es para que les dé una palmadita y les diga: "Ah, sí, estás bien, tú síguele aquí". No, 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 porque no me gusta hacer mal las cosas. Como los conozco, ellos buscan mejorar. No están conmigo para que yo les diga: "Sí, estás muy bien". Ellos saben que en su momento encontraré las palabras para decirle: "Tú querías hacer este tiempo y, pues, por algunas razones no has venido a entrenar, pues, vamos a ver qué podemos hacer", ¿no? No te voy a dar palmaditas porque, pues, no te las has ganado, pero tampoco te digo que estás muy mal porque, pues, reconozco que tienes otras prioridades, ¿no? claro. Por ahí hay un miembro de mi equipo que se llama Ángel Cruz, y el señor tiene 60 años. Le llamo señor porque, pues, es más grande que yo, ¿no? Y fíjate que tenemos la meta de que rompa las 3 horas en el maratón. Wow. Pero imagínate al grado en el que yo dije: "Ángel, yo no sé por qué alguien no te encontró cuando tú tenías 15 o 20 años, porque tú hubieras competido con Germán Silva en esos maratones. O sea, tienes esas facultades a los 60". O sea, yo mismo lo digo. Yo no sé si yo, con todo ese camino recorrido como atleta de alto rendimiento, a los 60 yo pueda hacerlo, porque Germán Silva lo puede hacer, pero fue un corredor de 2 horas 10 o de 2 horas 8. Mi mejor maratón fue de 2 horas 32. Y aunque me he logrado mantener, yo no sé si a los 60 puedo hacer lo que Ángel sí. Entonces, en un momento, aunque él te vea que tú eres el más avanzado, ¿qué crees? A lo mejor el más avanzado es él. Y nadie lo ha visto simplemente porque no es el que va hasta adelante. Pero a ver, hazlo en un tabulador 60 aquí, a esos tiempos. ¿Qué tanta alegría te provoca el éxito de tus atletas? ¿Qué tanta alegría te provoca verlos crecer, no solo a nivel físico, sino a nivel autoestima? Me da mucha alegría, sobre todo con los más comprometidos. Yo valoro mucho eso, ¿no? Porque sé que el trabajo que les implicó lograr esos objetivos, ¿no?
Yo sé que en el camino muchos llegan a armar un proyecto y decir: "Yo quiero hacer el maratón de Berlín y quiero romper mi marca", y en el camino, pues, se les atraviesan 2 3 cosas y cambian un poquito su mentalidad y dicen: "Lo voy a hacer lo mejor posible, pero lo voy a sacar", ¿no? Ya no se van con esa mentalidad de decir: "Voy por eso", ¿no? Entonces, cuando lo logran, pues, me siento muy contento, porque además sé lo que les implicó y me siento satisfecho porque, valga la expresión, mi método, o lo que quiera que yo les haya dicho antes de que se fuesen a su evento, les dio la motivación, justa para que logren el objetivo, ¿no? Entonces, pues, yo sí, o sea, igual es algo que me gusta presumir. Tengo un grupo que ha completado a lo largo de estos 16 años más de 210 Ironmans, y yo te puedo decir que en el camino solamente se me quedaron como 5 que dijeron: "No voy a terminar, porque no me siento bien, porque se ponchó la bici". Pero entonces imagínate el margen de finalistas que tengo, o sea, porque en el camino dijeron: "Sí la armo, sí la hago y sí lo voy a lograr". El camino es muy largo para realmente tener resultados trascendentales. Tú eres una muestra viviente de ello, Alan, y me llama mucho la atención como parte de tu historia que tu primer triatlón ni siquiera lo terminaste. Y que hoy tengas pues, más de 50 arranques a nivel internacional y nacional, a nivel elite, a nivel grupos por edad, podiums, eh, en fin, has participado en manuales incluso a nivel alto rendimiento y, y empezar de ahí, ¿no? Empezar de decir, no terminé mi primer evento, cabrón. Esas historias de resiliencia son increíbles. Y hablando de tu propia historia, ¿qué es lo que más orgullo te ha provocado? Mira, la parte principal de la resiliencia y esto, yo creo que ese es algo que, pues, cada quien sabe a lo que tiene adverso y a lo que se tiene que sobreponer, ¿no? Hay veces que uno lo ve tan fácil en algunas personas y ni lo intenta, ¿no? Entonces, pues, no le puedes dar el crédito porque tú lo ves fácil, pero a lo mejor para él es algo imposible, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte personal y que de pronto, pues, cada uno sí tiene que decir: "Sí, sí puedo". Yo ese día no terminé, no porque no pudiese físicamente, sino porque no quería yo hacerlo mal, ni el primero ni el último que haga. Nunca he ido yo a participar, nunca iré. El día que yo vaya a participar va a ser un día que, sea realmente que no nos pongan un número. Ese día lo hago, por participar. Pero si me pongo un número en el pecho, voy a salir a dar lo mejor de mí. Y la segunda parte que me decías ¿me recuerdas? Sí, cómo a pesar de que no terminas, por las razones Ah, que acabas de comentar, tu historia te ha llevado a ser un referente en el triatlón, en el deporte, hoy tienes un equipo o eres coach. ¿Qué es lo que más orgullo te ha provocado? creo que ese es algo que, aprendí. Yo creo que yo en lo personal lo aprendí en el desarrollo de mis metas personales, ¿no? Entonces, esto aplica para todos todo lo que se te ocurra, ¿no? ¿Cuáles son tus metas personales, no? Entonces, yo como te dije al principio, ¿no? Mis referentes, pues, eran Ricardo y Charlie, y así, y mis referentes juveniles, pues, eran Arturo Garza y Eugenio Chimal y El Toro, ¿no? Y después, pues, esos referentes ya estaban a mis lados. Entonces, ¿quiénes eran los otros referentes? No, pues, eran Courtney Atkinson, Chris Hill o Craig Walton, y a nivel profesional estaba Brad Piven, Mark Allen, Mike Peake, otros referentes, ¿no? A lo mejor su generación cambió y de pronto los referentes, pues, ya eran otros, pero eran otros elites. Entonces, yo quiero llegar a ser como ellos, ¿no? Voy a hacer lo que esté en mis manos, por lo menos para acercarme, ¿no? Entonces, como que siempre tener esos targets, aunque no les des, Mm, te van a hacer avanzar hacia adelante, no hacia atrás. sí.
Es más fácil ir ir más rápido. Si tú dices: "Voy a alcanzar al que va adelante", que a que vengas volteando a ver si no te alcanza el de atrás. O sea, está comprobado. Vas a acelerar más si ves para el frente, no para atrás. Entonces, eso podría ser como que pues, ahora sí que el ejemplo claro que puedo decir. Hay que mirar para adelante, ¿no? Fijar bien tus metas, ¿no? A ver, yo no puedo poner en mis metas así a los 47 años, yo quiero ir quiero calificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 porque creo que lo puedo lograr. O sea, hay cosas que ni aunque me las imagine, mi mente quiera, se van a lograr. Y así después desplazarlo a mi realidad, y es como yo ya si los traslado a mi equipo, y les digo: "A ver, nosotros tenemos estos objetivos, tú quieres hacer 5 horas en el medio Ironman, ¿tú qué vas a hacer para hacer 5 horas? Porque si quieres entrenar 1 hora al día, no lo vas a lograr. Vas a hacer 6 o 6 horas y media, pero 5 horas no las vas a hacer. De una vez te lo firmo. Y si haces esto que te digo, de una vez te firmo que vas a estar muy cerca de romperlas o las vas a romper". Entonces, si tú tienes las metas claras y sabes cuál es el camino para llegar a hacerlas, las vas a lograr. Hay metas que están totalmente fuera de órbita, como yo quiero calificar a los Juegos Olímpicos. ¿Y qué puedo hacer? Volver a nacer sería mi Exacto. A sí, huevo. nada más. Y Oye, en el ca y en el camino hacer esto, esto y esto y esto, y no hacer esto y esto y esto, con la posibilidad de que tal vez no lo logres. también se puede, también se vale el decir: "Oye, vamos a trabajar para ello". Por ahí un entrenador que tengo actualmente se llama Jerzy Gregor, un polaco que es campeón de weightlifting, dice: "A ver, yo para ser un campeón del mundo necesito 10 años, y a lo mejor no lo logramos". Claro, No no es hay un no no es no es la expectativa, sino quítate de encima la expectativa. Hay una meta, como dices, Alan, hay una meta clara, queremos ser campeón del mundo. Muy bien, esa es la meta, pero a lo mejor nos tarda 8 años, a lo mejor 10, a lo mejor 15, por lo menos necesito 10 de trabajo continuo contigo y que quizás sepas que no puede llegar, pero que no, trabajamos en dirección hacia allá. en el camino, además, hay otras variables que tú no controlas, que tú no estás viendo. No los conoces, ¿no? O sea, hubo una pandemia en la que, recorrieron los Juegos Olímpicos un año. Imagínate cuántas medallas de oro del 2020 ya no fueron en el 2021. Sí, que les cambiaron completamente el ciclo de entrenamiento, estaba todo. El ciclo venía justito para terminar ahí, y no lograron. Javier Gómez no tiene una medalla de oro porque se fracturó la muñeca antes de los Juegos Olímpicos de Río. Así. Alan, la conversación ha estado poca madre, hermano, muchas gracias. Vamos a ir cerrando con algunas preguntas y le doy entrada a la inteligencia artificial. Dejamos que juegue un poquito con el podcast. Y entonces ya tengo listo el ChatGPT para que te haga una pregunta a ti, pero Okey. bien, el prompt, la instrucción viene de ti, como buen coach. Entonces, lo único que necesito que me ayudes es, ¿con qué estilo quieres que te haga la pregunta? Y puede ser al estilo de Germán Silva, al estilo de algún triatleta, al estilo de, no tiene que ser un nombre propio, puede ser a lo mejor al estilo de un atleta olímpico. ¿Con qué estilo y sobre qué tema? De la vida, del deporte, del trabajo, de lo que quieras. Entonces, dame el estilo primero. El estilo puede ser un estilo de un amigo como Francisco Serrano, ¿Ok? ¿Sobre qué tema? sobre el deporte. Listo. Ya le dimos la instrucción al chat GPT. Ahí te va, ¿eh? Va con todo el sabor del compa que te conoce en las buenas, las malas, 42K, todas las distancias. Carnal, después de tantos años dándole con todo, ¿qué te sigue enchinando la piel de este deporte? O sea, ¿qué tiene el triatlón que aunque duela, sigues volviendo como si fuera tu primer amor con tenis nuevos? Como el amor al sufrimiento del esfuerzo. Nosotros lo llamamos retorcernos. ¿Cómo? Retorcernos, Retorcernos. como lombriz, Sí. que duele y así no sabes ni a cómo acomodarte, así. ¿Por qué te sigues retorciendo entonces? Por el amor a ese sufrimiento. Y Cuando terminas de
Cuando pases esa línea de meta después de ese esfuerzo, o ese sobreesfuerzo al final, llegas a una paz. Se te olvida en qué lugar llegaste, se te olvida que pudiste hacerlo mejor, se te olvida que te fue mal, llegas a paz. Háblame de los entrenamientos a la carta. Creo que tiene referencia con el sope, donde todo mundo llega por donde le da la gana. A la carta. Sabes que el entrenador tiene el plan muy estructurado en la cabeza y vamos a hacer este calentamiento y agarramos este recorrido y el entrenamiento marca que hagas 3 minutos rápidos y 2 minutos suaves. Seguimos esta ruta y nos vamos a tratar de estar integrando para que el que vaya de puntero, pues vaya recolectando a los que vengan un poco más rezagados, pero de pronto el entrenamiento a la carta se nos van perdiendo en el camino y cada quien ya empieza a agarrar para otros lados. Total que al final del entrenamiento, en eso sí coincidimos todos. Uno llega por el sur, uno llega por el norte, otro llega por acá, uno llega caminando, otro llega trotando. Entonces, ese es el entrenamiento a la carta. En pleno kilómetro 36 del maratón de un Ironman, en donde ya traes haber despertado temprano, entrenamientos, desveladas, agua, bici, cuando el alma ya está queriendo salirse por los calcetines. ¿Qué pensamiento absurdo, chistoso, simpático, totalmente random, Alan, ha cruzado por tu cabeza? Nunca he manejado un avión, pero ¿escuchas cuando dicen 3000 pies? Sí, claro. Ya solo llega, Porque pues, aterriza. Ya nada va a salir mal. Ya llegaste. Abróchate el cinturón y cierra y llega. pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Alan Villanueva, eres un genio, resiliente, apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Mi Instagram es al con doble L, Villan, y pues nada más, mi número de contacto ahí lo pueden encontrar, igual, sí, creo que por ahí es lo más fácil. Algo que quieras gritarle al mundo. Es un poco de más seriedad al deporte y más respeto, porque los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo bajo ese modelo, sabemos lo que representa y de pronto, sí, de pronto se encuentra uno cada cosa que es tan chusco, o sea, no es ni respetuoso, es chusco, ¿no? Veo gente que corre, va a la pista a correr, a hacer repeticiones, y sus repeticiones terminan en donde le marca el Garmin, no en donde están marcadas las líneas de medida de una pista de atletismo. Entonces, si van a usar una pista, infórmense para qué son esas líneas, cuánto miden, qué distancia determinan. Es como ir a una alberca y pararse a la mitad, porque ahí marcó el Garmin, entonces, uno se para en las orillas por una razón. No, así es. Hay que darle más formalidad a esto, ¿no? Es muy padre que esté de moda, pero es más padre cuando lo hacen con más respeto y seriedad. Oye, antes de cerrar, después de escuchar tu historia, Alan, ¿qué hubieras hecho diferente? Creo que le hubiera hecho más caso a mis papás. ¿En qué sentido? De pronto te dicen que no hagas y lo haces. Bien, Alan, fue un placer platicar contigo. Hasta el Gracias, siguiente Braulio. episodio. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Braulio.